William Sidis, el hombre más inteligente del mundo. Sidis fue un niño prodigio estadounidense nacido en Nueva York a finales del siglo XIX. Fue hijo de inmigrantes judíos ucranianos de origen askenazí. Pero, ¿quiénes son realmente los askenazís? Pues sencillamente son los descendientes de las comunidades judías medievales que desde el siglo V o VI aproximadamente se establecieron a lo largo del Rin, desde Alsacia al sur hasta Renania en el norte. Eran originarios de la Galia o Italia, y Askenaz fue el término hebreo medieval comúnmente empleado para designar a Alemania. Y a partir del siglo X se desplazaron a otros países de Europa Central y Europa del Este. Pero después de esta expansión, a finales del siglo XIX, debido a los pogromos en Rusia, y a principios del XX por el auge del nazismo en Alemania, se vieron en la necesidad de abandonar Europa y dirigirse a otros lugares, principalmente a Estados Unidos, Argentina y al futuro Estado de Israel. Tanto para lo bueno como para lo malo, el carácter endogámico de este pueblo ha marcado sus características intelectuales fuera de lo común, así como su padecimiento de algunos trastornos genéticos que los afectan desproporcionadamente. Lo cierto es que solo son una parte ínfima de la población mundial, pero, sin embargo, acaparan el 23% de los premios Nobel, especialmente de física, medicina y economía. Pero volvamos a Sidis. Su padre era psiquiatra, licenciado en medicina y filosofía, y su madre médica, y ambos emigraron de los pogromos que hubo en Rusia, unos linchamientos multitudinarios contra un grupo en particular, especialmente judíos, alemanes y ucranianos, acompañados de la destrucción y el expolio de sus bienes. Estas prácticas fueron habituales en Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX. Debido a esto, casi 2 millones de judíos rusos emigraron hacia Estados Unidos, Argentina y el futuro Estado de Israel entre 1880 y 1920, tal y como hemos comentado anteriormente. La familia de Sidis creía en una educación afectuosa, precoz y llena de conocimiento, algo inusual en esa época. ¿Y cómo lo hizo? Pues aplicando el padre sus propios conocimientos de psicología en su hijo para potenciar así su inteligencia. Y, aunque esto último que vamos a comentar no está comprobado, se cree que su coeficiente intelectual estaba entre 255 y 300 puntos, cuando lo habitual es que una persona tenga aproximadamente entre 90 y 110. Conozcamos la espectacular evolución del cerebro de Sidis. A los 18 meses ya leía el periódico New York Times. A los 7 años inventó un idioma propio, el Wendergut, una lengua basada en el latín y el griego, pero con elementos del alemán, francés, además de otras lenguas románicas. Un año después ya conocía 8 idiomas además de su lengua madre, el inglés. Entre los 4 y los 8 años pasó al tercer curso de primaria en 3 días. Escribió 4 libros, 2 de anatomía y 2 de astronomía, siendo además aceptado en el MIT de Massachusetts, una de las principales universidades científicas de Estados Unidos. A los 11 accedió a la Universidad de Harvard como experto en matemáticas aplicadas, y ya con 16 se graduó en medicina. En resumen, que durante toda su vida se doctoró en 7 carreras universitarias y logró conocer a la perfección 40 idiomas. Nunca tuvo pareja ni una vida familiar propia. No le interesaba establecer contacto con otras personas y era bastante reservado. En 1914 fue arrestado por encabezar una marcha socialista realizada en Boston reivindicando el Día del Trabajador, siendo sentenciado a 18 meses de prisión por amotinamiento y agresión. Durante el juicio, Sidis declaró haber sido objetor de conciencia de la Primera Guerra Mundial y, por si fuera poco, ateo y comunista. Ya años después suavizó sus tendencias y creó su propia filosofía libertaria, basada en los derechos individuales y en la continuidad social de América. Pero a pesar de todos los logros de Sidis, lo curioso es que el método de educación que utilizó su padre fue muy criticado en la época por parte, principalmente, de la prensa norteamericana. Dicho método, adelantado para los tiempos que le tocó vivir, era muy efectivo, tal y como ha podido demostrarse, pero tenía 3 principales factores en contra.
El primero lo encabezaban los educadores, que creían que las escuelas debían exponer a los niños a experiencias comunes para crear buenos ciudadanos. El segundo, los psicólogos, que pensaban que la inteligencia era hereditaria. Y el tercero, la estructura universitaria de la época, muy estricta y que no dejaba avanzar a los alumnos conforme a sus capacidades. Por tanto, estas tres posturas chocaban contra la educación temprana en casa por parte de los padres, algo que todavía no está bien visto e incluso en muchos países está prohibido. Y otro debate que persiste hasta la fecha es la educación para niños superdotados. Precisamente el caso de Sidis alimentó la creencia según la cual los niños prodigio fracasaban durante la edad adulta. Por eso muchos creían en ese momento que la educación acelerada era perjudicial para ellos. Pero afortunadamente todas estas teorías han caído en el cajón del olvido. Ya para finalizar diremos que Sidis falleció en 1944 a la temprana edad de 46 años tras terminar su séptima y última carrera. ¿Quién sabe lo que podría haber logrado si hubiese llegado a vivir otros 40 años más? Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.